buenas noches. Espero que se encuentren bien. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos todos a este espacio de Tres Sin Límites. Vamos esperando que se vayan uniendo, que se vayan contactando. Hola a todos. Bueno, bienvenidos. Agradezco a Tres Sin Límites, especialmente a Roxana Sitic, a Mirta Gómez y a Milena Viñas por esta invitación, por compartir en este espacio también con todos ustedes. Y bueno, esperamos unos minutitos para que los demás puedan entrar, se puedan conectar. Hola a todos. Hola Jessica, Ángela, Gloria, Jorgelina. Bueno, bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar de los genes, de cómo los genes modifican nuestra vida, nuestra enfermedad o nuestra salud y si realmente eso es así. Bueno, ¿y por qué creemos esto? Porque nosotros, a medida que ha pasado el tiempo, pensamos que todo está en esa molécula, ya que la ciencia desde 1910 explicó y puso de manifiesto que se transmitían los genes de generación en generación, de abuelos a padres, de padres a hijos y así sucesivamente. Además, con toda la estructura del ADN que se pudo ver, por ejemplo, cuando Watson y Crick demostraron que era una molécula o una cadena de doble hélice que se autorreplicaba y que además de eso sintetizaba todas las proteínas de nuestro cuerpo. Entonces ahí el ADN tomó como mayor impacto y fue como la superestrella de toda la ciencia. Y desde ese momento empezaron a hacer múltiples investigaciones para saber el mecanismo del ADN, cómo se replicaba, qué pasaba si de pronto existía una metilación, qué pasaba con síntesis de proteínas o todos los mecanismos que estaban involucrados también con el ADN y la célula. Así que a finales de los 80, si ustedes también recuerdan, con el proyecto del genoma humano, entonces querían determinar qué genes iban a sintetizar todas las proteínas. Pero entonces habían 125.000 proteínas y ellos sugerían que por cada proteína había un gen. Cuando empezaron a hacer toda la determinación de cada uno de los genes, se dieron cuenta que no habían 125.000 genes, sino que existían 25.000 de toda esa molécula que teníamos nosotros. Así que existía o existe algo más importante que no solamente la estructura del ADN, sino que también hay otros componentes importantes que están involucrados para que nosotros podamos tener ciertos comportamientos, para que podamos tener, por ejemplo, alguna condición física, para que se establezca un estado saludable o una enfermedad. No solamente la estructura de los genes o de qué gen tengamos nosotros o si tenemos, por ejemplo, una ausencia de ellos. Bueno, además, el ADN, como se encuentra en el núcleo de la célula y como también saben, la célula al tener diferentes organelos se relacionan, por ejemplo, con los órganos de nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, el núcleo era considerado como el cerebro de nosotros. ¿Y qué hace el cerebro? Entonces es el que controla, gestiona, manda la información a todas las partes de nuestro cuerpo. Y pensaban que también la célula pues tenía esa característica con respecto al ADN que se encontraba en el núcleo. Pero con algunas investigaciones en donde sacaban el núcleo de la célula, se dieron cuenta que la célula podía vivir al menos entre 1 y 2 meses más. ¿Por qué? Porque podía realizar todas las funciones de la célula y después de ese tiempo empezaba a disminuir su vitalidad porque no se sintetizaban ni se replicaban las nuevas proteínas que, por ejemplo, estaban defectuosas. Entonces, como no podían regenerar nuevamente eso,
las células se morían. Lo que quiere decir que el ADN que se encuentra en el núcleo no es el cerebro, sino que son las gónadas de la célula. Entonces sirves para la replicación y no para controlar absolutamente todo lo que está dentro de ese sistema que sería la célula. Bueno, además de todo esto, entonces, como se dieron cuenta estos investigadores y la ciencia en general de que no era tan cierto de que el ADN controlara todo lo que estaba dentro de la célula, se hacen otros experimentos y se abren nuevos campos, como la epigenética, en donde se dan cuenta que el medio ambiente de esa molécula, de ese ADN, modifica lo que está sintetizando, lo que está produciendo, por decirlo así. Entonces, ¿qué es ese medio ambiente? El medio ambiente es la nutrición, el estrés, las emociones, por ejemplo, que se encuentran dentro de nuestro sistema. ¿Cómo se dieron cuenta de esto? Porque se hacen experimentos con ratones en donde uno de ellos, una línea tiene un gen que produce obesidad y que además de eso produce también diabetes. Y a estas mamás, digamos a estos ratoncitos, le colocaron alimento que tenía alto contenido para que se metilara el ADN, para que grupos metilos se unieran a la cadena de ADN. Entonces, cuando les dieron ese alimento, las hembras empezaron a cambiar ese medio ambiente genético y cuando tuvieron su descendencia, los ratones que tenían el gen que producía la obesidad ya no lo expresaban porque el medio había cambiado con esos componentes que tenía ese alimento que ellas habían adquirido. Lo que quiere decir que a pesar de que los genes son transmitidos de generación tras generación, el medio ambiente, lo que comemos, lo que pensamos, el estrés o las emociones que tenemos son fundamentales para que ese ADN se exprese o no se exprese, es decir, que se prendan o se apaguen los genes. Bueno, y por otra parte, también es muy importante nombrar la física cuántica, o sea, todos los avances que ha tenido la física cuántica y en cuanto también a la biología, porque ya no se toma el átomo como esa partícula, átomos llenos de partículas como materia, sino que ahora el átomo se considera y es visto como un 99.99 vacío, pero realmente no es vacío, sino que es vibración, es energía. Y el 0,001% de materia. Entonces ya dejamos de ver y de tener ese concepto de que el átomo sea como un sistema solar en donde en el centro sea la materia, sean los neutrones y que alrededor están los electrones y los protones. Entonces, lo que vamos a ver ahora es como si fuera un torbellino. Hagan de cuenta como algo lleno de arena y entonces empieza ese torbellino y ustedes alcanzan a ver cómo se está moviendo con esa arena. Pero si le quitan la arena, queda un tornado transparente en donde no se ve, pero se sabe que se está girando. Y eso es el átomo. Es energía vibracional que gira y que está generando un campo energético. Y ese campo energético de ese átomo unido con otro átomo, entonces al formar moléculas forman ese campo energético completo y que forman después las células después forman tejidos y de los tejidos los órganos y de los órganos el sistema, diferentes sistemas, sistema digestivo, pulmonar y después todo el órgano todo el organismo completo. Y así de esta manera podemos ver el cuerpo humano de una manera más energética y más de vibración, de onda y no tanto de partícula densa y de materia. Entonces, si estamos hablando de vibración en el átomo, estamos hablando de la vibración en la molécula de ADN porque está compuesta de esos ácidos nucleicos que cuando se van uniendo entonces van formando una vibración diferente. ¿Y de qué depende esa vibración?
de las señales que nosotros les enviamos, sea con nuestro alimento, con nuestro pensamiento o con las emociones. Entonces ahí, digamos, viéndolo como algo así más global, sí, nosotros tenemos 50.000 billones de células, que hagan de cuenta que cada una de esas celulitas es una persona, entonces 50.000 billones de personitas dentro de nosotros. Nosotros, cada uno de nosotros, hace parte de un sistema mucho más grande, que es el planeta Tierra, que es la humanidad, y entonces cada uno de nosotros también sería una célula de ese cuerpo llamado humanidad. Y ahora, si todas las células de nuestro cuerpo están sintonizadas, están en armonía, están comunicándose unas con otras a través de esa vibración y no solamente de la materia, que sería la expresión de ese ADN, entonces la armonía y la buena comunicación entre cada una de esas celulitas crea un estado saludable dentro de nosotros. Por eso, ¿qué pasa cuando uno no quiere comunicarse con alguien o que se aísla o que quiere solamente hacerse en grupos? Pues se van formando, hagan de cuenta también dentro del cuerpo, se van formando esos tumores o esos órganos que están como o acelerados en su metabolismo, formando células anormales, o lo contrario, o no funcionan. Entonces hay que entrar por otra parte también de la medicina para poder llegar a esas células que no están funcionando como debería ser, pero que realmente tenemos toda la información dentro de nosotros para que funcionen bien. Entonces ahora, si nosotros estamos vistos no solamente como algo, como una máquina biológica, nosotros podemos vernos también como una máquina energética, por decirlo así, para hablar de, digamos, de todo igual. Tenemos esto que es la biología unida con la parte energética y vibracional y también con nuestra parte espiritual y emocional. Y además, y muy importante, la mental, que de aquí es de donde parte todo. Si nosotros podemos ver algún hecho o alguna experiencia y la podemos transformar dentro de nosotros, es decir, si nosotros cambiamos la perspectiva de lo que estamos viendo, los neurotransmisores que generan neuropéptidos y que después van a generar hormonas para que lleguen a cada uno de los órganos, van a ser diferentes. Es decir, si yo tengo esta experiencia en la vida o este hecho, y si ustedes lo ven desde allá, podrían decir que es una línea. Pero si ustedes se giraran o se movieran de costado, muy seguramente van a ver esto ahora de esta manera. Entonces van a poder ver toda la moneda y no solamente una línea. Eso es cambiar la perspectiva. El objeto siguió siendo el mismo, es el mismo hecho, es la misma experiencia. Es, por ejemplo, que si el jefe llegó de mal humor y, no sé, me gritó, o, por ejemplo, si yo tengo un conflicto en mi casa con alguna persona, entonces el hecho es lo mismo. Lo que hay que cambiar es la forma en la que estamos viendo eso. ¿Pero por qué lo estamos viendo de esta manera? Porque nosotros tenemos creencias que vienen desde pequeños y también mucho más, digamos, de tiempo atrás, que puede ser desde nuestras abuelas, por ejemplo, cuando se forman los óvulos de nuestra mamá y después así sucesivamente, porque cuando estamos en el vientre de la madre, también de dónde viene el alimento que recibimos cada uno de nosotros, de la sangre de la mamá. Entonces, si nosotros nos hacemos conscientes de todo eso que se está generando desde el momento de la gestación, del nacimiento, y no solamente porque digamos, por culpa del, digamos, viendo hacia arriba en la escala generacional, no solamente porque nosotros miremos a la mamá y le digamos, por tu culpa, sí, o a la abuela, o a todos los que vienen atrás, sino que nosotros nos hagamos conscientes de que podemos cambiar cualquier patrón y cualquier creencia que está alojada también en nuestro subconsciente y que la podemos ver con simplemente una desarmonía
tanto en nuestro cuerpo a nivel físico como también a nivel de relaciones o con cualquier otro aspecto. Entonces es muy importante el pensamiento que genera ese campo electromagnético también, que va a hacer que nuestras moléculas y nuestra vibración cambien. Actualmente en la medicina se utilizan muchos métodos vibracionales. Dentro de uno de ellos está, por ejemplo, el láser, las ondas acústicas. Utilizan, por ejemplo, vibración para romper las piedras que hay en los riñones, porque las piedras que se forman también son cristales. Entonces, esa estructura cristalina puede entrar y resonar con otra vibración que nosotros le coloquemos y eso haga que esa estructura vibre mucho más rápido, se disuelva y pueda salir, por ejemplo, y no tenga más los cálculos renales. Hay, por ejemplo, también en medicina estética, donde utilizan la punta de diamante, porque también se conecta directamente con ese cristal y como nosotros también tenemos cristales en nuestro interior, podemos cambiar la vibración. Hay otros equipos, por ejemplo, que detectan la vibración de la célula, la frecuencia, detectan en qué frecuencia está y después emiten la misma frecuencia para que cuando esta onda entre y choque con la otra, se produzca un efecto de que la contrarresta y no se mueve más, entonces disminuye su vibración. Y también se puede hacer lo contrario, en donde entra la onda, choca con el átomo o con la célula que está en cierta vibración y la estimula, o si está muy baja vibración, la estimula, la choca, la estimula y esto empieza a vibrar y empieza a funcionar nuevamente, para que todo esté nuevamente en armonía. Y bueno, y también quería hablarles un poco de que toda esa armonía es la frecuencia y la vibración del amor, porque el amor es una energía, no es solamente el sentimiento de yo sentir ese feeling o esa empatía por otros, sino que es esa energía que hace que nuestras células puedan estar todas comunicadas y que es la armonía, que estén comunicadas, que se transmitan la información y que todas estén en perfecto orden. Así que, bueno, vamos a ver si hay algunas preguntas y para contestar. Bueno, aquí, acá me preguntan, en el caso de un familiar, digamos de los genes que están pasando de generación a generación y que hay un gen que es para cierta enfermedad y que es hereditario, ¿yo como hijo lo puedo cambiar? Sí, porque yo puedo modificar el ambiente en donde están esos genes, entonces puedo hacer esa transformación de esa información, pero no de el código genético, sino de lo que está, digamos, ahí como vibrando o en la información, cambiando el medio ambiente de ese gen para que se prenda o se apague. Y así que yo lo puedo cambiar y muy seguramente si voy a dejar una descendencia también voy a poder cambiar ese patrón que viene, por ejemplo, de alguna creencia. Entonces ahí yo puedo utilizar mi propio poder, por eso es que el ser humano es perfecto porque puede lograr esa autosanación. Por eso no sé si saben de que hay algunas personas que se sanan de la noche a la mañana porque tuvieron, digamos, fue tanta la determinación y tanto el deseo de sanar y de verse sanos que pudieron lograrlo, porque cambian ese patrón mental y también el patrón que se estaba expresando en los genes. Entonces, sí se puede lograr a través de el cambio de percepción, del cambio de vibración y también si de pronto nosotros no tenemos la suficiente conciencia para hacerlo, de poder utilizar otras herramientas como los cristales, como los láser, como otras terapias alternativas que puedan llegar a esa modificación de ese ambiente.
Bueno, eh, entonces vamos concluyendo. Voy a ver si hay otras preguntas. Y si no, voy agradeciendo a todos los que se conectaron. Muchas gracias por estar acá. Bueno, acá hay otra pregunta. ¿Cómo se trabaja para cambiar el patrón mental? Trabajo psicológico, hipnoterapia. Bueno, hay muchas maneras, como les acabé de decir. Se puede trabajar desde la psicología. También hay otras terapias, por ejemplo, de regresión, ¿qué más? Hay constelación familiar. Una de las que me gusta es la biodecodificación o bioneuroemoción, en donde se relaciona el síntoma con la emoción. Entonces ahí uno, al cambiar la emoción, o sea, cambia el medio, puede cambiar lo que está generando. Entonces esa es una de las múltiples herramientas que existen. Bueno, acá hay otra. ¿Cómo se puede aumentar la vibración del ADN? Bueno, la vibración del ADN se puede cambiar desde la respiración. De hecho, si nosotros hacemos movimientos o vibración con nuestra propia voz, podemos empezar a hacer que vibren todas las células y el cuerpo se prepare. Podemos empezar a escuchar música, por ejemplo, de 432 Hz. Utilizar cuencos, utilizar cristales, bueno, entre otras herramientas que se pueden encontrar, digamos, como terapias holísticas. Hay otra que también me gusta mucho, que es las esencias florales, porque las esencias florales vienen de los aceites esenciales, que son metabolitos secundarios de las células, y estos metabolitos hacen que se eleve la vibración de todo el cuerpo. Así que con esencias florales también puede ser genial. ¿La dieta tiene algo que ver con este proceso? Sí, definitivamente, porque todo lo que estamos consumiendo, ejemplo, si estamos consumiendo algo con mucha grasa o algo muy procesado, es diferente de consumir, por ejemplo, un alimento orgánico o de que tenga fotosíntesis. Entonces eso también hace que cuando lo consumamos llegue a nuestras células y se realice un proceso totalmente diferente. Bueno, no siendo más, aquí hay otra. ¿Qué puedo hacer día a día para poder romper con un patrón de enfermedad? Cambiar la perspectiva, elevar la vibración con agradecimiento, con amor hacia uno mismo y poder encontrar cuál es la raíz o cuál es la emoción que yo estoy sintiendo ante cada situación, de por qué me molesta, qué es lo que se está generando dentro de mí, como para poder cambiar esa percepción y saber que todo lo que está afuera también es algo que nosotros lo estamos proyectando. Bueno, entonces los dejo. Muchas gracias nuevamente a Tres Sin Límites por este espacio, porque es un momento para compartir, para dar toda la mejor información. Y bueno, nos veremos en una próxima oportunidad. Al final del video les dejo también los números de contacto por si quieren encontrarme en alguno de las redes que voy a dejar. Bueno, muy buenas noches. Espero que les haya gustado y en una próxima oportunidad. J'aiguise mes sens.